Muy buenas tardes para todos. Les saluda la doctora Jessica Escurra en nuestra clase de Fisiología 2. Dentro de la fisiología gastrointestinal, vamos a empezar a hablar sobre los principios generales de la función gastrointestinal, en estudiar la motilidad, estudiar el control nervioso y la circulación sanguínea. Ya lo que corresponde al hablar y hacer una introducción acerca de lo que es el aparato digestivo, vamos a hablar de que es aquel que le va a suministrar al organismo un aporte de agua, va a suministrarnos también electrolitos, vitaminas, nutrientes, ¿verdad? Para lo que se va a requerir, ya lo que hablamos sobre el tránsito de los alimentos a todo lo largo del tubo digestivo, ¿verdad? El tránsito, primeramente, ¿verdad? Lo que vamos a comer, vamos a meter por la boca, va a ir por el esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion. Em, la secreción de los jugos digestivos y la digestión de los alimentos también. La absorción de los productos digeridos, el agua, las vitaminas, los distintos tipos de electrolitos también, ¿sí? Eh, lo que correspondería también a la circulación de la sangre por las vísceras gastrointestinales para poder ir y transportar y llevar estas sustancias que fueron absorbidas en el tubo digestivo. Y por último tenemos también el control, ¿verdad? El control de todas estas funciones por los sistemas locales, nerviosos, hormonales también. Entonces, de esta manera, en- el tubo digestivo empieza a suministrar a nuestro organismo todo lo que es agua, electrolitos, vitaminas, nutrientes, ¿sí? Y hay que tener en cuenta estos 5 pasos, ¿sí? Entonces, en esta figura muestra la totalidad del aparato digestivo, cada parte cada parte se va a adaptar, todo lo que tenemos aquí se va a ir adaptando a unas funciones específicas, ¿sí? Algunas que van a ser solamente simples, que es el paso del alimento, ¿sí? Y cómo es el esófago, ¿verdad? Almacenamiento que vendría a ser el estómago y ya digestión y absorción que ya se da en el intestino delgado, ¿sí? Entonces, en este capítulo lo que vamos a ir viendo es los principios básicos de las funciones, ¿verdad? Del aparato digestivo, ¿verdad? Y en este capítulo en especial, nosotros vamos a dedicarle ya lo que correspondería a las funciones específicas de sus distintos segmentos. Entonces, ya para ir hablando un poquitito y para ir rememorando un poco lo que nosotros habíamos visto también en histología, ¿verdad? En esta figura que ustedes también van a ir encontrando en sus libros, tenemos acá un corte transverso, ¿verdad? De la pared intestinal, donde nosotros vamos a ver de afuera hacia adentro, vamos a tener una serosa, ¿sí? Esta es la serosa, que es la capa más externa. Eh, Luego vamos a tener una capa muscular. Recuerden que las capas musculares vamos a tener longitudinal externa y circular interna, ¿sí? Donde entre ellas nosotros vamos a encontrar el plexo nervioso de Auerbach, ¿sí? Ya lo que correspondería a la submucosa, ahí vamos a encontrar el plexo nervioso de Meissner, ¿sí? Luego vamos a tener una mucosa, la mucosa de revestimiento, ¿verdad? O sea, tenemos la mucosa y el revestimiento epitelial. Y ya lo que correspondería también eh, a cómo se encuentra en este lugar, específicamente acá,
este tubo, ¿verdad? Muscular, ah, específicamente la que estamos observando es típico, típico del tubo digestivo. O sea que el tubo digestivo en sí está compuesto de por estas capas. Algunas que otras variedades son nada más lo que vamos a ir encontrando, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir encontrando un corte transversal típico del intestino que vamos a ir encontrando ya a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿sí? Bueno, vamos a ir bajando también, ¿sí? Acá vamos a encontrar ya lo que correspondería a un zoom, ¿verdad? Una vista para ir observando lo que corresponde a las capas, ¿verdad? Que vamos a ir teniendo acá. Recuerden, tenemos una mucosa de revestimiento, ¿sí? Específicamente acá vamos a encontrar la segunda porción del duodeno, donde el páncreas, a través de su conducto pancreático, vamos a ver que va a invertir su secreción en la segunda porción junto con el conducto colédoco, ¿sí? Em, ya lo que corresponderían en el duodeno, más que nada, vamos a tener también unas glándulas, las glándulas de Brunner, que son aquellas que van a aportar mayor alcalinidad también, ya que acá con el paso del quimo que viene del estómago, nos aporta.
decimos que van a producirse estas ondas lentas en estos lugares del tubo digestivo, ¿sí? No se conoce así con exactitud el origen de estas ondas lentas, pero parece que podría deberse a unas interacciones complejas entre unas células musculares lisas que se encuentran obviamente dentro de la capa del tubo digestivo y unas células especializadas llamadas células intersticiales de Cajal, ¿sí? Y estas células actúan como unos marcapasos eléctricos para las fibras musculares lisas, ¿ok? Em, entonces, eso es lo que va a ir ocurriendo, ¿sí? Entonces, ya lo que correspondería, ¿verdad? A una actividad eléctrica versus una mecánica, nosotros vamos a tener unas ondas lentas, ¿sí? Que justamente no van a tener mucha intensidad y no son considerados un potencial de acción. Sin embargo, las que son llamados potenciales en espigas, sí, ellos sí ya van a producir una despolarización, ¿sí? Y ya están estimuladas en cuanto a lo que sería por la distensión del tubo digestivo, también por la acetilcolina y por el parasimpático, ¿sí? Entonces, más que nada, conocer esas diferencias que vamos a ir teniendo, ¿ok? Em, Vamos a ir hablando también lo que sería la hiperpolarización que van a estar dados tanto por la noradrenalina y el simpático. Entonces, de esta manera, conocer las diferencias que vamos a tener entre una y otra, ¿sí? Ya cuando hablamos de los potenciales en espiga, son verdaderos potenciales de acción. Ahí sí lo llamamos potenciales de acción, ¿sí? Se generan automáticamente cuando el potencial de membrana en reposo de la membrana del músculo liso gastrointestinal alcanza un valor más positivo, ¿verdad? De menos 40 milivoltios, ¿sí? El potencial normal en reposo de la membrana de una fibra de músculo liso es de entre menos 50 a menos 60 milivoltios, para que ustedes sepan, ¿sí? Entonces, el potencial normal en reposo de la membrana es entre menos 50 a menos 60 milivoltios. Entonces, cuando ocurre un potencial de membrana del músculo liso, es cuando alcanza menos 40 milivoltios. Y cuando más va ascendiendo el potencial de la onda lenta por encima de ese valor, mayor será la frecuencia de los potenciales en espiga, ¿sí? Que van a ir oscilando entre 1 a 10 espigas. Imagínense, 1 a 10 espigas por segundo. Entonces, mientras, mientras más asciende el potencial de la onda lenta por encima de este valor, entonces vamos a tener mayor cantidad de frecuencia. Entonces, 1 a 10 espigas por segundo. Bueno, también los potenciales de espiga del músculo gastrointestinal duran 10 a 40 veces para también tener en cuenta lo que serían más 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas, ¿sí? Y cada espiga llega a prolongarse entre 10 a 20 milisegundos también, ¿ok? Bueno, canales de sodio-calcio, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Otra diferencia entre los potenciales de acción del músculo gastrointestinal que estamos viendo ahora mismo y los de la fibra nerviosa es la forma en que ellas se van a ir generando. En las fibras nerviosas, los potenciales de acción, ustedes ya saben que se encarga
por la entrada de sodio al interior de las fibras. Eso es lo que serían por los canales de sodio, ¿sí? Los canales responsables de los potenciales de acción de las fibras del músculo liso gastrointestinal van a ser diferentes. Facilitan la entrada en las células de grandes cantidades de calcio, ¿sí? Em, junto con un menor número de iones de sodio. Entonces, ven la diferencia que hay entre ellos, por lo que reciben canales de reciben el nombre de canales de calcio-sodio. ¿Ok? Entonces, de esa manera tenemos lo que correspondería a el potencial de acción de las células del músculo liso del gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, eso es a tener en cuenta también. En cuanto a lo que serían los cambios de voltaje del potencial de membrana de acción, nosotros tenemos, además de que tengamos las ondas lentas, que ya saben cómo son, y los potenciales en espiga, el voltaje basal del potencial de membrana en reposo del músculo liso puede ir variando, puede cambiar. En condiciones normales, vamos a ver que el potencial de membrana en reposo tiene un valor de menos 56 milivoltios, pero son muchos los factores que pueden hacer que estos se modifiquen. ¿Sí? Ustedes vieron en el cuadro anteriormente que les había mostrado anteriormente cuáles son estos factores que pueden hacer que estos vayan modificando, ¿sí? Entonces, entonces vamos a ir citando, ¿verdad? ¿Cuáles son estos factores que despolarizan la membrana, ¿sí? Em, entonces tenemos acá ya lo que sería, ¿verdad? Eh, cuando el potencial, cuando el potencial se hace menos negativo, entonces nosotros decimos despolarización, ¿sí? Eso es despolarización de la membrana, ¿sí? Em, entonces nuestra fibra muscular, lo que ocurre es que se excita con más facilidad, por eso está despolarizada. Y cuando el potencial se vuelve más negativo, es lo que nosotros llamamos hiperpolarización. La fibra se hace menos excitable. Más excitable, menos excitable. Los factores que van a despolarizar la membrana, es decir, las que van a hacer que nuestros músculos sean mucho más excitables, es la distensión de los músculos, del músculo, la estimulación con acetilcolina, liberadas desde las terminaciones de los nervios parasimpáticos, y la estimulación por distintas hormonas gastrointestinales específicas. Son factores importantes que van a aumentar la negatividad del potencial de membrana. Por tanto, lo que hacen es hiperpolarizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando se hiperpolarizan? Entonces, hacen que sea mucho más reducida la excitabilidad de la fibra muscular. El efecto de la noradrenalina o la adrenalina sobre la membrana de la fibra y la estimulación de los nervios simpáticos que secretan la noradrenalina en sus terminaciones. Entonces, estos factores es importante que ustedes sepan y conozcan, ¿sí? Con respecto a lo que serían en los cambios del voltaje del potencial de membrana. ¿Cuáles son? ¿Cuáles despolarizan y cuáles hiperpolarizan? ¿Qué ocurre aquí y qué ocurre en este lugar? ¿Ok? Ya para pasar a hablar sobre el control nervioso de la función gastrointestinal, específicamente hablando sobre el sistema nervioso entérico, hay que conocer que en el tubo digestivo nosotros tenemos un sistema nervioso propio llamado sistema nervioso entérico, que se encuentra en la totalidad del tubo digestivo, ¿sí? Desde lo que sería el esófago hasta el ano. El número de neuronas de este sistema nervioso entérico
para que ustedes sepan, es de unos 100 millones. 100 millones de neuronas es lo que vamos a encontrar a todo lo largo de este tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. ¿Sí? Casi iguala al de la médula espinal. Este sistema nervioso entérico tan desarrollado, ¿sí? Em, em, sirve sobre todo para controlar tanto movimientos y como las secreciones gastrointestinales. Y está formado por dos plexos. Un plexo externo situado entre las capas musculares longitudinal y circular, que es el plexo mientero o de Auerbach, y un plexo más interno llamado plexo submucoso o de Meissner, que ocupa la submucosa. ¿Sí? Em, el plexo mientérico rige por sobre todo, ¿sí? El mientérico, el de Auerbach, generalmente, o sea, no es que generalmente, esto es luego así, movimientos gastrointestinales. Y su mucoso lo que hace es controlar las secreciones y el flujo sanguíneo local. ¿Ok? Entonces, se envían fibras, fibras aferentes, ya lo que correspondería a los ganglios, ¿verdad? Eh, los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático, ¿sí? Que tenemos acá, los ganglios prevertebrales. Tenemos a ambos plexos del sistema entérico, a la médula espinal y por el nervio vago en dirección hacia el tronco del encéfalo, ¿sí? Entonces se envían estas fibras aferentes estos, a estos sitios, ¿ok? Eh, Estos nervios sensitivos pueden llegar a desencadenar lo que correspondería a tanto reflejos locales en el interior, luego del intestino, también como impulsos reflejos que regresan otra vez hasta el tubo digestivo a partir de los ganglios prevertebrales, ¿verdad? O de las regiones también del encéfalo. Entonces, de esta manera hay una conexión continua en lo que respecta en, en estas fibras, ¿sí? Bueno, en la figura 62.4 vamos a observar ya lo que corresponde. Acá voy a ir subiendo, ¿sí? El control nervioso que va a estar dado por estos plexos, ¿sí? Acuérdense que tenemos lo que conocemos como plexo submucoso, el de Meissner, y el mientérico de Auerbach, ¿sí? Entonces, eh, se observan estos ambos plexos, ¿sí? El control extrínseco de estos plexos que se van a dar justamente por el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el simpático y el parasimpático perdón, el simpático, acá estimulando lo que serían, en cuanto a lo que serían el plexo mientérico y el plexo submucoso, aquí podemos ver, y también tenemos el epitelio de revestimiento, ¿sí? Em, y, y las fibras sensitivas que se dirigen acá desde el epitelio luminal y la pared del intestino, ¿verdad? Ya con respecto a los plexos también, ¿ven? A los plexos y de ellos a los ganglios prevertebrales, ¿verdad? La médula espinal y al tronco cefálico, ¿sí? Entonces nosotros llamamos a estas fibras intestinales discontinuas,
¿sí? La que corresponden a las neuronas sensitivas, la que van hasta el sistema nervioso, ¿ok? Entonces, de esta manera tenemos lo que sería el control nervioso de la pared del intestino, que se da el se dan por el simpático, el parasimpático, ¿sí? A través de los plexos mientéricos de Auerbach y plexos submucosos de Meissner. ¿Cuáles son las diferencias que vamos a encontrar entre un plexo y otro? ¿Sí? Eh, Vamos a tener que el plexo mientérico va a regir los movimientos gastrointestinales y está formado por células lineales de muchas neuronas. Y el plexo submucoso va a controlar la secreción y el flujo sanguíneo local. Ocupa sobre todo lo de regular la función parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino. Son estas dos diferencias importantes que vamos a encontrar en cuanto a los plexos, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas? Bueno, con el objeto de nosotros de conocer mejor las múltiples funciones del nervioso entérico digestivo, eh, nos hablan, ¿verdad? Diferentes investigadores por todo el mundo han identificado una docena o más de sustancias neurotransmisoras que son liberadas justamente por las terminaciones nerviosas de los diferentes tipos de neuronas entéricas. Dos de ellas, con las que ya estamos familiarizadas, ¿verdad? Son la acetilcolina y la noradrenalina. Y las otras son el trifosfato de adenosina, tenemos la serotonina, ¿sí? Tenemos la dopamina, la colecistoquinina, ¿sí? La sustancia P, el polipéptido intestinal vasoactivo, la somatostatina, como vemos acá, la leuencefalina, la metencefalina y la bombecina. Por el momento, las funciones específicas de muchas de estos neurotransmisores no conocemos, no se conocen lo suficiente como para poder justificar una exposición así bien explicada de los aspectos ya comentados a continuación. Si bien podemos decir que la acetilcolina, vamos a ver, vamos a decir que la acetilcolina estimula la actividad gastrointestinal, estimula. Y la noradrenalina inhibe, casi siempre inhibe. Lo mismo sucede con la adrenalina, ¿sí? Que alcanza el tubo digestivo por una vía sanguínea al ser liberada por la médula suprarrenal, ¿sí? Las otras sustancias transmisoras están enumeradas, consisten ya en una mezcla tanto de excitadores como de inhibidores, algunos de los cuales se estudiarán en el capítulo ya más adelante. Ya lo que correspondería al control autónomo del aparato gastrointestinal, eh, la estimulación parasimpática, acuérdense, aumenta la actividad del sistema nervioso entérico, ¿sí? La inervación parasimpática puede clasificarse en dos divisiones, la craneal y la sacra, ¿sí? Em, que se dan tanto la craneal por los nervios vagos y la sacra por los nervios pélvicos, ¿sí? Em, ya lo que corresponderían las neuronas postganglionares, vamos a decir que vamos a encontrar en el plexo mientérico y submucoso, en ambos, aumentan la actividad del sistema nervioso entérico y potencia las funciones gastrointestinales. Entonces, eh, de esta manera decimos, hablamos sobre la inervación parasimpática, ¿sí? Ya lo que sería la inervación simpática inhibe la actividad del tubo digestivo. Entonces, acuérdense, la simpática inhibe y la parasimpática estimula. Las
fibras del sistema de las fibras simpáticas del tubo digestivo se van a originar en la médula espinal entre los segmentos T5 y L2. Una vez que ellos abandonan la médula, casi todas las fibras preganglionares para el intestino penetran a las cadenas simpáticas. ¿Sí? Estas cadenas simpáticas se encuentran a lo largo de la columna vertebral. Yo no sé si alguna vez cuando estudiaron anatomía recuerdan estas cadenas simpáticas. ¿Sí? Entonces atraviesan hasta llegar hasta llegar otra vez a los ganglios simpáticos, perdón, sí, a los ganglios simpáticos, como ser el ganglio celíaco y los diversos ganglios mesentéricos que vamos a encontrar, ¿sí? En los que se encuentran la mayoría de los cuerpos de las neuronas simpáticas poganglionares, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso simpático inerva prácticamente todas las regiones del tubo digestivo, sin tener que mostrar una preferencia, ¿sí? Sin mostrar una preferencia por las porciones más cercanas a la cavidad bucal y el ano. Entonces, las terminaciones nerviosas simpáticas liberan sobre todo noradrenalina, aunque también secretan unas pequeñas cantidades de adrenalina, ¿ok? Entonces, la estimulación simpática inhibe la actividad del tubo digestivo y tiene otros efectos opuestos a los del sistema parasimpático. Bueno, ya lo que refiere a las fibras nerviosas sensitivas aferentes del tubo digestivo, en el tubo digestivo se originan muchas fibras nerviosas sensitivas aferentes, como lo podemos ver acá. Algunas de estas eh, tienen sus cuerpos celulares en el propio sistema entérico y otras podemos llegar a encontrar también en lo que refiere en la raíz dorsal de la médula. ¿Sí? Entonces, en esos dos lugares podemos llegar a encontrar los cuerpos celulares, ¿sí? De estas sensitivas aferentes, ¿sí? Estos nervios sensitivos pueden llegar a estimularse por la irritación de la mucosa intestinal, ¿sí? Al tocar esa mucosa con diferentes, cuando ya hay secreción ácida, etcétera, entonces se pueden llegar a, em, a estimularse de la siguiente manera. Irritación de la mucosa y una distensión excesiva del intestino. La presencia de sustancias químicas específicas en el intestino. Las señales transmitidas por estas fibras causan excitación, ¿sí? O en determinadas ocasiones puede producir también inhibición de movimientos o de las secreciones intestinales, ¿sí? También tenemos otras señales sensitivas que proceden del intestino y llegan a múltiples áreas ya arriba en la médula espinal e incluso hasta el tronco del encéfalo. Entonces, por darles un ejemplo, el 80% de las fibras nerviosas de los nervios vagos son aferentes en lugar de ser eferentes, ¿sí? Entonces, estas fibras aferentes lo que hacen es mandar, mandar señales, ¿verdad? Desde el tubo digestivo hacia el bulbo raquídeo. Y ahí empiezan a iniciar señales vagales reflejas que otra vez vuelven hasta el tubo digestivo para volver a controlar muchas de las funciones. Bueno, para continuar, vamos a hablar también sobre los reflejos gastrointestinales. Decimos que existen tres tipos de reflejos gastrointestinales. Eh,
En cuanto a lo que sería la disposición anatómica del sistema nervioso entérico y las conexiones con los sistemas, ya ustedes saben, con los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, tenemos tres tipos de reflejos gastrointestinales, que es para controlar el intestino. Vamos a hablar del primero, que es el reflejo integrado por completo dentro del sistema nervioso a la pared intestinal. Estos son los reflejos que van a controlar la secreción digestiva, van a controlar el peristaltismo, van a controlar las contracciones de mezcla, los efectos de inhibición local y entre otros. Esto es una de ellas. El otro reflejo son los que van desde el intestino hasta los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven otra vez hacia el tubo digestivo. ¿Sí? Estos reflejos, este segundo reflejo que estamos viendo, empiezan a transmitir señales en el tubo digestivo. Y estos sí van a recorrer así largas distancias, ¿sí? Como las que procedentes del estómago, inducen la evacuación del colon, ¿entienden? O sea que son así que viajan. Por ejemplo, comemos algo, toca el estómago y directamente induce la evacuación del colon. Ese es el reflejo gastrocólico. Y después las del colon y el intestino delgado que hacen que inhiban la motilidad y la secreción gástrica. Entonces ahí entran lo que serían los reflejos enterogástricos. Y después tenemos también aquí, son otros que son los reflejos originados en el colon que inhiben el vaciamiento del ilion en el colon, que es el reflejo cólico ileal. Entonces dentro de eso tenemos otra vez los varios reflejos, ¿sí? Y los reflejos que van desde el intestino hasta la médula espinal o el tronco, al tronco del encéfalo para volver al tubo digestivo. Em, Ahí tenemos otra vez reflejos originados en el estómago, en el duodeno, y se dirigen al tronco del encéfalo y regresan otra vez al estómago a través de nervios vagos y regresan al estómago a través de los nervios vagos y hacen que controlen la actividad motora y secretora. Dentro de este reflejo, otra vez vamos a entrar a hablar en lo que respecta en, en los reflejos dolorosos que provocan inhibición general de la totalidad del aparato digestivo, ¿sí? Em, y también vamos a encontrar dentro de este reflejo ya lo que serían reflejos de la defecación, que van desde el colon hasta el recto, perdón, desde el colon y el recto hasta la médula espinal, y ahí empiezan a volver como unos potenciales súper fuertes del colon, del recto, los músculos abdominales, justamente para poder estimular a la defecación, que es lo que llamamos reflejos de defecación. En cuanto a las hormonas que se van a ir secretando, es importante que conozcamos ya lo que respecta eh, a estas hormonas gastrointestinales que son liberadas en la circulación portal y ejercen acciones fisiológicas en células dianas con receptores específicos por cada hormona, ¿sí? La gastrina, por ejemplo, tenemos acá que son secretadas por las células G del antro gástrico en respuesta a estímulos asociados a la ingestión de alimentos, como la distensión del estómago, los productos proteicos, el péptido y liberador de la gastrina, que son secretados por los nervios de la mucosa gástrica durante la estimulación vagal. Entonces, estimulación de la secreción del ácido gástrico y estimulación del crecimiento de la mucosa gástrica también, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace la gastrina? Hay un cuadro 62.1
acciones de las hormonas gastrointestinales, estímulos para la secreción y lugar de la secreción. Entonces, ¿cuáles son los que estimulan a la gastrina? Estimulan las proteínas, estimulan la distensión y nervios, ¿sí? Em, en este caso, el que va a inhibir a la gastrina es el ácido, ¿sí? Lugares de secreción, células G del antro, el duodeno y el yeyuno. ¿Y cuáles son las acciones de la gastrina? Estimular la secreción del ácido gástrico y estimular la secreción de la mucosa gástrica. Entonces, estas son las funciones de la gastrina. La colecitoquinina, ¿cuáles son los que estimulan la liberación de esta hormona? Proteínas, grasas y los ácidos. Lugar de secreción por las células I de la mucosa del yeyuno y el duodeno, o células S del duodeno, yeyuno, ilion también. Estimula la secreción de la pepsina, estimula la secreción del bicarbonato, perdón, no es de la pepsina, estimula la secreción pancreática, perdón, el del bicarbonato a nivel del páncreas, contracción de la vesícula biliar y crecimiento del páncreas exócrino, ¿ok? Y va a inhibir el vaciamiento gástrico. Entonces, esos son los efectos de la gastrina, perdón, de la colecistoquinina. Ya la secretina eh, es estimulada, estimulan para su secreción los ácidos y las grasas, ¿sí? Em, Chicos, acá les dije mal. Las células I de la mucosa del yeyuno y el duodeno es la correcta con respecto a la colecistoquinina. Y de la secretina es la célula S. Perdón, ahí por favor corroboren con sus libros, ¿sí? Em, y acá sí estimula la secreción de la pepsina, em, secreción del bicarbonato pancreático, secreción del bicarbonato biliar y crecimiento del páncreas exócrino también, ¿sí? Inhibe la secreción del ácido gástrico en cuanto a lo que sería tanto su estímulo y su inhibición. Ya lo que correspondería al péptido inhibidor gástrico estimula su secreción, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, ¿sí? Es- Son secretadas por las células K del duodeno y el yeyuno, estimula la liberación de la insulina y inhibe la secreción del ácido gástrico. Ya la motilina es estimulada por grasas, por ácidos y nervios. Son estimuladas por las células M del duodeno y el yeyuno. Estimula la motilidad gastrointestinal y estimula los complejos mioeléctricos, ya lo que sería en cuanto a la interdigestiva, o sea, estimula el control de la motilidad en realidad intestinal. Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de hormonas que ustedes tienen que saber pero bien, 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 ¿sí? ¿Qué es lo que hacen, qué producen, cómo actúan, ¿sí? Ya lo que refiere a los tipos funcionales de los movimientos en el tubo digestivo, vamos a tener dos tipos de movimientos. Los movimientos de propulsión que producen el desplazamiento de los alimentos a todo lo largo, a lo largo del tubo digestivo a una velocidad adecuada, ¿sí? Para que se pueda justamente hacer la digestión y la absorción. Y luego están los movimientos de mezcla. Acá vamos a ver primero los movimientos de propulsión, que está el peritaltismo, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de movimientos, de propulsión y de mezcla. Entonces decimos que los movimientos de propulsión producen el desplazamiento de los movimientos a lo largo del mismo a una velocidad adecuada para la digestión y la absorción. Hablando primeramente sobre los movimientos propulsivos del peritaltismo,
em, alrededor del anillo se va a crear un anillo de contracción, ¿sí? Es como que forman un anillo, ¿sí? Y que se desplaza así hacia adelante. Em, bueno, cualquier material que esté situado delante del anillo de contracción va a hacer que se desplace hacia adelante, ¿ven? De esta manera. Esto. Esto es el peristaltismo. Acá tenemos la contracción, acá se empieza a formar una onda de distensión de esta manera, ¿ven? Entonces, en cuanto a lo que serían, en cuanto a lo que serían el movimiento peristáltico, entonces produce estímulo, la distensión del tubo digestivo, ¿sí? Em, el estímulo habitual del peristaltismo va a ser la distensión del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, cuando una gran cantidad de alimentos se concentra en algún punto del tubo digestivo, empieza a producirse la distensión de las paredes, ¿sí? Entonces el sistema nervioso entérico se empieza a estimular para que empiece a, ¿qué? A contraer justamente a contraer lo que sería la pared gastrointestinal, ¿sí? Entonces forman ese anillo 2 o 3 centímetros por encima de esta zona, ¿sí? Los estímulos desencadenantes también van a ser la irritación química o física del revestimiento del epitelio y también ya lo que sería las señales nerviosas parasimpáticas intensas que llegan hasta el tubo digestivo inducen también un fuerte peristaltismo también del tubo digestivo, ¿sí? Em, cuando, cuando nosotros hablamos también en lo que respecta eh, la dirección, ¿verdad? El peristaltismo en dirección oral se puede apagar, mientras que el peristaltismo en dirección anal continúa hasta distancias considerables. En teoría, el peristaltismo podría dirigirse hacia cualquier lado que quiera, hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Pero el de la dirección oral hacia la boca suele apagarse, mientras que el hacia el ano sí es continua, hasta distancias bien considerables, ¿sí? Entonces no se sabe con exactitud la causa por el cual se da hacia lo que sería el ano, ¿sí? Y acá tenemos reflejo peristáltico más el reflejo mientérico, perdón, más el movimiento peristáltico en sentido anal es la ley del intestino, ¿sí? Cuando la distensión excita un segmento intestinal hacia el peristaltismo, entonces lo que ocurre es comenzar una contracción, se forma este anillo, ¿verdad? Y luego se van moviendo por segmento. Entonces lo que hacen es ir empujando el contenido intestinal 5 a 10 centímetros en dirección anal y luego van desapareciendo, ¿ok? Acá tenemos lo que correspondería, ¿sí? A el peristaltismo, justamente para ir conociendo un poquitito más la contracción peristáltica, ¿verdad? Y se van formando como estos anillos y la onda que se da ante la distensión, ¿sí? Y esto es lo que va ocurriendo, así va avanzando, va a ir avanzando a modo de que pueda llevar y empujar todo el contenido em, hacia la zona anal. Em, bueno, y estos los movimientos de mezcla, ¿verdad? Que los movimientos de mezcla pueden ser muy diferentes, muy distintos en las diferentes regiones del tubo digestivo. No es que en todo el tubo digestivo los movimientos de mezcla van a ser iguales, ¿sí? En algunas zonas las concentraciones, perdón, las contracciones peristálticas producen por sí mismas la mezcla y ahí ya se mezclan, ¿sí? O sea que las contracciones peristálticas así ya producen una mezcla. Pueden llegar a producir una mezcla, como dice acá. Em, entonces, sucede cuando, por ejemplo, para en un esfínter.
¿sí? Entonces la onda peristática puede amasar ahí el contenido intestinal. Amasa, empieza a amasar en vez de que se aplasten, ¿verdad? En otras zonas de la pared intestinal sobrevienen contracciones locales de constricción, ¿sí? Entonces estas contracciones duran entre 5 a 30 segundos, ¿verdad? Em, dice 10, ¿verdad? Pero acá tenemos entre 5 a 10 segundos y van seguidas de nuevas constricciones en otros, en otras partes ya del tubo digestivo, con lo que se logra trocear y desmenuzar el contenido intestinal. Primero aquí y luego allá, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo más adelante en cuanto a lo que serían los movimientos peristálticos y la contracción de estas zonas del tubo digestivo. Ya para hablar sobre el flujo intestinal, con respecto a la circulación espláncnica, ¿sí? Los vasos sanguíneos del aparato digestivo forman parte de un sistema mucho más extenso llamado circulación espláncnica, ¿sí? Hay una figura que ustedes van a encontrar que es esta, justamente la 62.6. Em, este sistema está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo, propiamente dicho, ¿sí? En- que está formado tanto por el tubo digestivo, que corresponden también al vaso, al páncreas, ¿verdad? Que no vemos aquí, em, también al hígado, ¿verdad? Entonces, el diseño del sistema es tal que toda la sangre que está siendo atravesada por el intestino, el vaso, el páncreas, empieza a fluir directamente, inmediatamente después hacia el hígado, ¿sí? A través de la porta, a través de la vena porta, ¿sí? Entonces, en el hígado, la sangre pasa, en nuestro hígado, va a pasar a través de la vena porta, ¿sí? Pasa por millones de sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos que ustedes ya conocen de histo, eh, para luego abandonar el órgano a través de las venas hepáticas y luego a la vena cava. Para eso, antes de pasar a la circulación, nosotros necesitamos que todo lo que se absorbió en el tubo digestivo pase primeramente a la vena porta, vaya a los a los sinusoides hepáticos y luego abandone el órgano a través de la vena hepática. ¿Ok? Entonces, este flujo sanguíneo secundario a través del hígado, ¿sí? Permite que las células retículo endoteliales que están rodeando estos sinusoides hepáticos empiecen a eliminar quiénes, bacterias, partículas que pueden llegar a enfermarnos, microorganismos peligrosos para nuestro cuerpo. Entonces acá vamos a tener unos agentes especiales, ¿verdad? Las células retículo endoteliales eliminan todo tipo de bacterias. Entonces, de esta manera tenemos lo que serían en- en lo que serían en la circulación, el flujo sanguíneo y lo que va a ocurrir desde que se van absorbiendo desde el tubo digestivo y pasan todo hacia la porta, ¿sí? Porta, sinusoide hepática, vena hepática y luego pasan a la vena cava, ¿sí? Em, ya, ya lo que corresponden casi todos los elementos hidrosolubles y no grasos que se llegan a absorber en el intestino, ya ser hidratos de carbono, las proteínas, em, son transportados también por la sangre venosa, desde la porta hasta los sinusoides hepáticos, ¿sí? Y ahí las células retículo endoteliales, como las células parenquimatosas principales del hígado, los hepatocitos lo que hacen es absorber y almacenar entre la mitad todos los nutrientes que se absorbieron, ¿sí? Em, y las 2/3 partes de todos los elementos
nutritivos absorbidos van a ir a almacenarse dentro de los hepatocitos, ¿sí? Em, eh, También tenemos que casi todas las grasas que se absorben en el intestino alcanzan la sangre portal, ¿sí? Pasan por los linfáticos intestinales, se dirigen hacia el torrente sanguíneo general a través del conducto torácico, ¿sí? Entonces, eludiendo así lo que sería el paso por el hígado. Entonces, de esta manera tenemos lo que sería la circulación, en lo que correspondería a el flujo sanguíneo gastrointestinal, la circulación espláncnica, ¿ok? Bueno, y ya acá también vemos un poquitito de la anatomía de la irrigación gastrointestinal, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, muestra, ¿verdad? Tenemos las arterias mesentéricas, la aorta, que justamente nos dan la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Y va a dar ya las ramas correspondientes para la irrigación de nuestro intestino, ¿sí? Entonces, las arterias mesentéricas superior e inferior van a irrigar las paredes del intestino, em, las paredes del intestino delgado y grueso, ¿sí? Entonces, al atravesar o al penetrar la pared del tubo digestivo, otra vez las arterias se van a ir ramificando de tal modo que le puedan ir llegando la irrigación a toda la parte del tubo digestivo. Así como ustedes pueden ver, está muy bien irrigado nuestro tubo digestivo, ¿sí? Em, los efectos de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal. En condiciones normales, el flujo sanguíneo de cada región del tubo digestivo y también de cada capa de la pared es directamente proporcional a la actividad local. ¿Ok? Entonces, el flujo de este lugar del intestino va a depender de su actividad. ¿Sí? Por ejemplo, lo que respecta, por darles un ejemplo, si se da una absorción de nutrientes, entonces el flujo sanguíneo de las vellosidades y de las regiones adyacentes que están ahí en la submucosa se va a multiplicar por 8. Sus actividades, dependiendo de la función que esté cumpliendo. ¿Sí? Entonces, el riesgo de las capas musculares de la pared intestinal lo que hace es aumentar, ¿sí? Cuando lo hace la actividad motora del intestino. Entonces, por darle un ejemplo, después de una comida se incrementan las actividades motoras, la secreción y de absorción. Entonces, el flujo sanguíneo que hace aumenta, ¿sí? Entonces, va a ir recuperando sus valores entre las 2 y 4 horas aproximadamente, ¿sí? Ya lo que respecta al, em, a la liberación de las sustancias vasodilatadoras, ¿verdad? Em, Durante el proceso de la digestión, ¿verdad? La mucosa del tubo digestivo liberan estas sustancias vasodilatadoras. Son hormonas peptídicas, la mayoría. Se encuentran la colecistoquinina, el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? La gastrina y la secretina. Estas hormonas intervienen en el control de las actividades motoras y secretoras también del intestino, ¿sí? Em, Luego tenemos también las hormonas, perdón, las glándulas gastrointestinales, que liberan ya otro tipo de sustancia hacia la luz intestinal, que también secretan dos tininas, ¿sí? Que son la calidina y la bradicinina, hacia la pared del tubo digestivo, ¿ok? Em, Estas tininas lo que hacen son
son unos vasodilatadores potentes de la vasodilatación de la mucosa y empiezan a acompañar a lo que llamamos la secreción, ¿sí? Bueno, en esta figura que nosotros vamos a observar acá, em, se puede ver el flujo arterial. Acá tenemos el flujo arterial de las vellosidades y su drenaje venoso. Ven cómo están conectadas acá. El quilífero central que absorbe todo el quilo a través del epitelio de revestimiento. ¿Sí? Em, Gracias a esta disposición vascular, a que hay esta disposición vascular, em, la mayor parte del oxígeno sanguíneo difunde desde las arteriolas hacia las vénulas, sin pasar por los extremos de las vellosidades, sin llegar a tocar, sin llegar. ¿Sí? Em, 80% del oxígeno sigue este cortocircuito y no se halla accesible para funciones metabólicas de las vellosidades. ¿Sí? Entonces, más que nada, el hecho de que la disposición vascular, ¿sí? Pasan desde las arteriolas directamente hacia las vénulas, ¿sí? Eh, bueno, entonces en condiciones normales nosotros decimos que esta derivación del oxígeno desde las arteriolas hasta las vénulas no es peligrosa para las vellosidades, pero sí en condiciones patológicas asociadas a una disminución del flujo sanguíneo intestinal. Ahí, por ejemplo, se produce un shock circulatorio, falta de oxígeno, y entonces paramos lo que sería una isquemia que cause necrosis y desintegración ya parte del intestino. Ahí sí es grave. Y para concluir nuestra clase, en nuestra primera parte, el control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal, la estimulación del estómago y la parte distal del colon por los nervios parasimpáticos aumentan el flujo local y la secreción de las glándulas. Este aumento del flujo sanguíneo podría ser secundario al incremento, otra vez, de la actividad glandular y no a un efecto directo de la estimulación nerviosa. ¿Ok? Entonces, por lo contrario, tenemos la estimulación simpática, que ejerce un efecto directo sobre la práctica totalidad del tubo digestivo y produce una vasoconstricción de las arteriolas. Y entonces, ¿qué es lo que hay cuando hay una vasoconstricción? Disminuye el flujo de sangre. ¿Sí? Entonces, em, tras algunos minutos de vasoconstricción, acá se cerró, el flujo suele volver a la normalidad gracias a un mecanismo que se llama escape autorregulador. Entonces, los mecanismos vasodilatadores a nivel metabólico local, desencadenados por una isquemia, porque no le está llegando sangre, porque hay una vasoconstricción, em, vuelven a la normalidad del el flujo sanguíneo necesario para nutrir a las glándulas y a los músculos gastrointestinales. Bueno, entonces de esa manera llegamos a lo que sería la finalización de esta primera parte, ¿verdad? De nuestra clase, lo que respecta a, ¿cómo les digo? A lo que va a hablar sobre los principios generales de la función gastrointestinal, ¿sí? En cuanto a la motilidad, el control nervioso y la circulación de la sangre. Entonces espero que sea provechoso para todos, que puedan aprovechar en esta clase de hoy. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Muchas gracias.